hablado desde algunos compañeros que estaban desde el principio. Esta es la última clase de Literatura Latinoamericana 2, Políticas del Cuerpo en América Latina, con esta modalidad excepcional, inédita, de virtualidad y domiciliaria. No nos vimos en ningún momento del año, por ahí creíamos que en algún momento nos íbamos a poder juntar, pero bueno, no fue posible, pero creo que es muy destacable valorar el esfuerzo que hicimos cada uno, cada una, cada une desde nuestras casas para sostener este cursado virtual y apropiarnos de las herramientas digitales que cada uno, cada una y cada una hemos aportado desde nuestros lugares. Así que eso me parecía muy importante destacar hoy, antes de empezar con la clase. Bueno, para empezar la clase, hoy vamos a abordar una de las últimas unidades del programa, que es Cuerpo y Ciudad. Hemos decidido con la cátedra en esta unidad trabajar solamente las crónicas de Pedro Lemebel y cuyo material teórico para pensar el cuerpo en relación con la ciudad es Michel de Certeau. ¿Sí? Por el otro lado, también vamos a tener dos artículos. Uno es de Andrea Ostrov, Cuerpo, Enfermedad y Ciudadanía en las crónicas de Pedro Lemebel, ¿sí? Para ir acompañando lo que es el corpus literario más propiamente dicho de Pedro Lemebel. Y el otro es de Federico Cabrera, cuyo título es Lemebel, cartógrafo de la ciudad neoliberal. Bien, en estos dos artículos, aunque no se habla precisamente de las crónicas de Adiós, Mariquita Linda, que son las crónicas que hemos hecho la selección para la clase de este autor, ¿sí? Se hace un recorrido, sí, sobre todo lo que es el imaginario literario, sobre las problemáticas que se trata en la narrativa de Pedro Lemebel, ¿sí? Pensando en lo que es tanto su estilo, su estética, las problemáticas sociales, políticas abordadas y también las características más propias del género discursivo de la crónica urbana, ¿sí? Bueno, eso por un lado como material bibliográfico. En cuanto a material literario, ustedes tenían un corpus un poco acotado de crónicas. Las crónicas son de este librito. Por ahí es como medio difícil conseguir material del Lemebel. Yo este librito lo conseguí el año pasado en Córdoba, en el encuentro de derechos lingüísticos como derechos humanos, en una pequeña feria. Eh, bueno, ahí lo pude conseguir a este librito del Lemebel y lo traje con muchos ánimos de trabajarlo en las clases. Lo trabajamos el año pasado y bueno, esta es como la segunda experiencia o por lo menos desde la cátedra, de trabajar con Lemebel y con este texto en particular, ¿sí? Había entonces una selección de, creo que 6 crónicas. Yo tengo un par más que he ido revisando. Está el Wilson, Eres mío niña, Boquita de canela lunar, El abismo y letrado de los sonidos, Noche coyote, y nosotros habíamos leído al principio de año cuando vimos Cuerpo y Enfermedad, El beso de la loba a la mar, ¿sí? Así que, bueno, de alguna manera ya un poco han tenido como un primer contacto con Pedro Lemebel, ¿sí? Bien, antes de empezar como el abordaje más de la narrativa y el material bibliográfico, quería que prendan los micrófonos y un poco me cuenten cómo les ha ido con la lectura de estas crónicas, si la han podido revisar y qué impresiones han ido encontrando, qué cosas le ha provocado. Personalmente me gustó la lectura. ¿A Anchi le ha gustado? Sí, sí, Buenísimo. fluía. No me resultó difícil y por más, o sea, no me resultó difícil y eso que tiene como una escritura especial, por así decirlo, que no es una simple narración de hechos, sino que utiliza palabras que, por ejemplo, yo no utilizaría o en ese orden que me llamaba la atención. Pero sí es una lectura llevadera y bien interesante. Buenísimo. Gracias, Anchi. ¿Alguna otra impresión?
A mí también me gustó, me pareció muy interesante esto del trato de la ciudad y cómo el espacio de la ciudad como que configura mucho las historias, los personajes son todos personajes muy urbanos, con la cuestión de los trabajadores sexuales, el hip hop, el graffiti. Me pareció muy interesante esto de ver el cuerpo con la ciudad como espacio. Y, sí, me gustó mucho. Buenísimo. Gracias, Sofi. Yo ¿Alguien más? también la disfruté mucho, la verdad me encanta, y veía algo interesante o algo para revisar en esto de lo que podríamos considerar parejas homosexuales, en Se Replica o cómo aparece esto de un vínculo heteronormado de igual forma, ¿no? Desde lo más básico del título Eres mío, niña, Ujú. y las oscilaciones o cambios que hay entre el tratamiento de lo masculino y lo femenino en los cuerpos, ¿no? Me parece que esta lógica de proponer y disponer de lo heteronormado está presente de alguna forma y me parece bien interesante para revisarlo. Gracias, Nico. Yo lo relacioné con la película Tengo Miedo Torero, que salió hace poco en Cinear. Justo la había visto y después, a la luz de estas crónicas, me parece que también un eje interesante es una frase, bueno, que se dice en la novela, que es: yo no tengo amigos, tengo amores, para pensar esa tensión que aparece en las relaciones que fluctúan, que van pasando o sea, yendo y viniendo entre la amistad y lo sexoafectivo. Buenísimo. Gracias, Diego. Ahí está Tengo Miedo Torero, que es la única novela que escribe Pedro Lemebel en medio de todo este universo narrativo que está más conformado por crónicas, que es como su género que lo define como escritor dentro de lo que es la serie literaria latinoamericana. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia con Lemebel o con estas crónicas? Bueno, recién Diego comentaba que ha podido ver la película Tengo Miedo Torero, que estaba disponible en Cinear. Bueno, nosotros desde la cátedra con las profes nos dimos con también una grata sorpresa de que el año pasado, cuando dimos la clase del MBL, en esos días se estrenaba también una película que es el MBL La Revolución Marica. Se estrenaba en Chile, pero bueno, no la teníamos disponible incluso hasta la semana pasada cuando estábamos pensando esta clase. Y afortunadamente, el 20 de octubre, o sea, hace una semana nomás, lanzaron la película en YouTube. Así que está disponible también esa película para las personas que quieran seguir viendo material sobre el MBN. Ahora yo voy a empezar a compartir la pantalla si les muestro algunos materiales. Ya se está compartiendo. ¿Se ve algo? Ahí se está compartiendo, Pato. Buenísimo. Bien, ¿ustedes ya pueden ver todo mi escritorio o no? Sí. Bien, gracias. Bueno, esta es la película completa en HD, ¿sí? Como ven, fue publicada el 20 de octubre, hace muy poquitito. Le vamos a dejar el link, ya sea o en el aula virtual o en el Facebook, para que la puedan revisar, para que la puedan mirar y profundizar sobre quién es Pedro Lemebel, sobre qué hace, cómo se comporta en el escenario literario y artístico, artístico de Chile y latinoamericano, ¿sí? Esta es la película. Después tenemos un documental, que este está disponible hace un poquito más de tiempo, que es Corazón en Fuga, ¿sí? Este es un poco más breve, este documental, y también vamos a dejarlo disponible tanto en el aula virtual como en el Facebook. En cuanto a la película, es conveniente que quienes quieran verla aprovechen y la vean rápido, porque algunas veces están como un tiempo muy acotado y después las bajan y son como re difíciles de conseguirlas. Ya nos ha pasado con una peli, creo que era en la unidad que habíamos visto Reinaldo Arenas. Bien,
Eso por un lado. Ahora, para empezar la clase de Pedro Lemebel, ¿ustedes están viendo el Power? Ahí está perfecto, Pato. Sí, sí. Buenísimo. Bien. Bueno, yo he preparado un PowerPoint de manera en que podamos organizar un poco esta clase. De todas maneras, bueno, en algún momento los voy a ir sacando para poder conversar con ustedes. Yo ahora como que estoy conversando con la compu y nadie más, no veo a nadie. Bien, como habíamos hablado al principio, en Pedro Lemebel vamos a abordar las crónicas de Adiós, Mariquita Linda. Este es un libro de crónicas publicado en el año 2004, ¿sí? Bueno, Pedro Lemebel vive entre 1952 y 2015. Para empezar un poco sobre esta unidad de cuerpo y ciudad, y también pensando en Pedro Lemebel, yo les había puesto la semana pasada esta fotografía que encontré en alguna de estas páginas de memes literarios que algunas veces nos divierten, y esta foto que dice menos Pablo Neruda y más Pedro Lemebel. La puse en el Facebook y quería preguntarles qué cosas les había... ¿Qué interrogantes les había provocado? ¿Por qué les han puesto me gusta? ¿Por qué les han puesto me encanta o me interesa? ¿O por qué no le han puesto nada? ¿Qué piensan sobre lo que es el sistema literario chileno y qué lugar ocupa Pablo Neruda y Pedro Lemebel o dentro de lo que es la serie literaria latinoamericana? ¿Por qué este mural en una ciudad que dice menos Pablo Neruda y más Pedro Lemebel? Voy a volver al Meet. Podemos pensar en lo canónico ahí, ¿no? Porque, no sé, personalmente Neruda lo conozco desde hace muchísimo tiempo, en cambio Lemebel hace 2 o 3 años, entonces como para ir un poco, para salir un poco de lo establecido, de lo normado, de lo que se conoce como canónico, e ir a algún autor que represente un poco más a algún grupo marginado, en este caso, bueno, las personas homosexuales que nos representan Lemebel. Creo que por eso está en las paredes como símbolo de protesta. Bien. Bueno, Mica. O sea, esta idea de quién está más en el centro y en la periferia, qué es lo más canónico dentro de lo que es el sistema literario. Sí, sin duda Neruda es como un poco más conocido. Neruda ocupaba hasta hace no mucho tiempo un lugar en lo que era el canon escolar, ¿no? Los textos lo sigue siendo, ¿no? Neruda sigue siendo un premio Nobel, claro. A pesar de las revisiones actuales. Eso es otra cosa interesante, las revisiones actuales de Neruda. ¿Alguien más? Sí. Yo, Pato. Bueno, en cuanto a la pregunta inicial, a mí también me ha gustado mucho la lectura, pero hay veces que me siento un poco como no preparada como ustedes, así que me gusta escucharlos más que decir, porque por ejemplo yo no lo conocía al Lemebel antes de ahora, y lo que a mí me había pasado cuando he visto la foto era que me había llamado la atención, y si era en contra de Neruda, me parecía que iba a estar interesante en el sentido de todo este revisionismo de que él había sido violador y esas cosas. Entonces, en ese sentido me pareció interesante, pero como te digo, no lo conocía antes, por eso me llamaba la atención la imagen. Buenísimo. ¿Alguien más que la imagen? A mí me parece, relacionado con lo que dice Agustina, quizá una diferencia de perspectiva de la literatura de ambos autores, de una perspectiva quizá de género, relacionando a Pablo Neruda, de todas estas revisiones actuales que se le hace como medio machirulo, y Pedro Lemebel escribiendo sobre homosexualidad y todas estas cuestiones de género, y parece que a eso se refiere, digamos, el cartel, menos visiones a partir de la lectura de Pablo Neruda y más una perspectiva a lo Pedro Lemebel. Bien. Gracias, Karen. Entonces,
sobre las perspectivas de lectura, qué problemáticas abordan esos imaginarios narrativos, esas narraciones. Bueno, Lemebel es narrador, Pablo Neruda es poeta. Bien, pero sí, por un lado van estas cosas que dice Mica respecto a el lugar que ocupan dentro del sistema literario, quién es más conocido, quién es menos conocido, estas revisiones que tienen que ver con las perspectivas de género, sobre cuál es la postura más revolucionaria de Pedro Lemebel en cuanto a la perspectiva de género. ¿Quién más? ¿Algo para decir? Ahí también, permiso, ¿no? Sí, Está profe. en algo que es lo que decía Micaela, en esta cuestión de lo canónico. Es como que Neruda es como una figura hegemónica y prácticamente orgánica, ¿no? Es como el poeta nacional, así como estaba la imagen esta de Gabriela Mistral, como la maestra abnegada, y Lemebel es en sí una figura, un intelectual muy difícil de encasillar, ¿no? Y que además genera algo interesante, que es en Chile precisamente, sin ir más lejos, recién el domingo abolieron prácticamente una constitución que viene de la época de Pinochet, y acá hay un Lemebel, una cuestión de la trayectoria histórica y vital, donde Lemebel ha tenido que padecer, ¿no?, lo que ha sido la intolerancia de un régimen totalitario como el de Pinochet, frente a una figura consagrada como la de Neruda, ¿no? Entonces es como ese discurso, bueno, la cuestión de Neruda, que no está en discusión la obra, sino como que acá hay una cuestión de un Neruda como una figura reaccionaria, y está la figura de Lemebel con lo que supone como que en Lemebel confluyera todas las tensiones y la problemática de la sociedad chilena atravesada, ¿no?, por esa enorme herida y esa enorme grieta que también está en Chile entre lo que son los civiles y los militares. Entonces, Lemebel, de algún modo, en sí mismo, en él, en su propia construcción de sí mismo, es una metáfora que condensa todas esas dicotomías que confluyen cuando se piensa en Chile. Y Neruda es, podríamos decir, esa armonía que no tiene fisuras. Recién ahora se está haciendo esas nuevas, visitando la figura de Neruda, la parte de la trayectoria vital de Neruda, pero la suya es una obra consagrada por un premio Nobel. O sea que ahí hay una cuestión interesante, esto de vida y obra, ¿no? Es Neruda lo que representa Neruda, y es Lemebel lo que representa Lemebel. En el momento histórico, político y cultural actual, es Lemebel. Ya no puede ser Neruda el modelo. Claro. El modelo de Neruda es un modelo hegemónico. Sin duda. Gracias, profe. A mí me parece interesante en ese sentido pensar cómo desde algunos sectores, no estoy diciendo que el mismo, pero algunos sectores sí ponderan al Lemebel como una especie de contracanon, en el sentido de disputarle ese sentido consagratorio del Nobel de Neruda y pensar cuáles son las otras instancias que circulan por fuera de esos espacios que consagran determinados autores. Gracias, Diego. ¿Alguna otra opinión acerca de este polémico mural? Encontré otro también, pero ya era un exceso ponerles otro más. Evidentemente hay ciudades que están siendo intervenidas. No es de aquí esta foto, no sé dónde será tampoco,
pero bueno, hay ciudades que están siendo intervenidas con este tipo de mensajes. Bueno, sí, un poco era pensar esto, el lugar que ocupa Pablo Neruda. Pablo Neruda, además, es un escritor chileno de una generación anterior a Pedro Lemebel, como lo marcaba la profe. Pedro Lemebel tuvo que pasar por lo que es la dictadura de Pinochet, cuyas herencias han sido incluso revisadas o están por ser revisadas recientemente. Son escritores de generaciones, bueno, Lemebel una generaciones posteriores a Pablo Neruda. Pablo Neruda es un escritor incuestionado en lo que es el sistema literario chileno, un escritor monumental, premio Nobel está en el centro de lo que es el sistema literario chileno, y Pedro Lemebel ahí alrededor, en la periferia, al margen. También en cuanto, yo lo pensaba desde el lado de la militancia, por ejemplo, también, no hay que perder de vista cuál era el lugar político que tenía Pablo Neruda en el 70, y bueno, el lugar político que ocupó Pedro Lemebel también, ¿sí? En ese sentido, me parece que también es otro punto como para... Sí, profe. Una pequeña aclaración, porque en realidad Neruda, que es nacido a principios del siglo XX, en 1904, claro, muere en el 73, o sea, justamente con el golpe pinochetista, ¿no? Y Lemebel, como bien aparecía en tu placa, es de los 50. Sí. ¿No? Entonces, también la izquierda son diferentes. Claro. ¿No? Y después seguramente vos vas a desplegar esa cuestión, pero si nos ubicamos temporalmente, hay una distancia generacional importante para exactamente. Exactamente. Pablo Neruda, como un escritor de principios del siglo XX, como decía la profe, si lo buscamos en Google, 1903, 1973, la dictadura, el golpe en Chile es el 11 de septiembre del 73, entonces es un escritor que no comparte esa contemporaneidad tanto en la escritura como en la militancia del partido izquierda, desde el sector izquierdo en Chile, ¿no? Aunque sí están en este mismo lugar de la militancia. Y en cuanto a la militancia, Pedro Lemebel también ocupa un lugar marginal. Él es rechazado dentro de la izquierda, de la militancia de izquierda en Chile, por su condición homosexual. Pablo Neruda no es por ese lado tampoco cuestionado, ¿sí? Es la figura del escritor y es la figura del militante incuestionada, ¿sí? Entonces, bueno, ese era otro punto que tal vez ha motivado a este mural a decir más Lemebel, menos Pablo Neruda. Y también, bueno, estas cuestiones que ustedes habían mencionado sobre qué problemáticas abordan o no se abordan en estos imaginarios poéticos o narrativos, ¿sí? Si uno hace una revisión de lo que son los poemas de Pablo Neruda, bien, se pueden encontrar estas cuestiones que algunas compañeras han mencionado sobre un sujeto poético que habla desde una perspectiva machirula, y Pedro Lemebel, que aparece en la escena literaria y en la escena artística desde otro lugar, de un lugar, una poética o una narrativa marica, aunque podamos hacerles algunas críticas, como decía Nico, sobre los roles que ocupan esos sujetos o sujetes maricas dentro de esas crónicas, ¿sí? Pero sí, es una narrativa marica, que incluso él la piensa como marica, no gay, es la manera de nombrar esa disidencia sexual con la palabra marica o loca, ya lo vamos a ver, ya lo deben haber visto ustedes también en alguna de las crónicas, ¿sí? Y por otro lado, ingresa un elemento muy importante en lo que es la figura del Lemebel, que es la performatividad, concepto que habíamos revisado nosotros cuando vimos Sirena Selena vestida de pena o El lugar sin límite con Butler, de pensar cómo las construcciones de género no son esencialistas, no son algo que esté preestablecido, no son anatómicas, sino que tienen que ver con un hacer, con una construcción que se produce en el aquí, en la ahora, en la enunciación, ¿sí? Con algo que
que está en permanente construcción cultural, ¿sí? Bien, eso es otra cosa que aparece en Lemebel y es esta construcción performática. Y ahora yo había traído un videíto que también es en realidad la sinopsis de la película que salió hace poquitos días, que hace como así como una síntesis bien rapidita del Lemebel. Ahora voy a volver a compartir la pantalla y vamos a ver ese video. ¿Ustedes están viendo en la pantalla mía o no? Sí, Pato. Bueno, gracias. Este es el video. Antes del artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el colista. Nosotros nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. Después del año 87, 88, esa dictadura, ese contexto era brutal. Asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos, como ratas. Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violenta, porque es parte de la lucha. Si ese homosexual tiene SIDA, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena, lo matan. La performance era el salto al vacío. Me dijiste que te firmara, que no dejara de hacerlo. Vuelvo al Meet. Bueno, eso para presentarlo un poco a Pedro Lemebel. Como habrán podido ver, está esta cuestión de la performatividad como muy focalizada así en lo que es esta película, que es también la manera en cómo parece que se sigue reproduciendo algo. La procesión de la Virgen o del... Perdonen, se empezó a reproducir el otro video, y ese video es el del documental que les había mencionado, que se llama Corazón en Fuga. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vuelvo al Power para seguir con la presentación. Bueno, me parecía interesante este video como para traer la imagen y el cuerpo del escritor, pensando en que nuestro programa está atravesado por la categoría del cuerpo. Y Perdón, ponerlo en pantalla completa, así se ve mejor. Sí, profe, ahora lo pongo. Y bueno, para traer la imagen del escritor, para traer el cuerpo del escritor, sobre todo pensando en que nuestro programa tiene como eje principal, ¿sí?, preguntarnos por las problemáticas del cuerpo, que están en los imaginarios literarios, en las representaciones literarias, pero bueno, en este caso no podemos desvincular a Lemebel, a su cuerpo, de su escritura, y sobre todo también pensando porque es un escritor que trabaja con la performance y en donde su producción artística implica tanto a su escritura como su voz y su cuerpo. Son como los tres ejes principales, fundamentales, para pensar lo que es la producción artística, porque excede a la literatura del Lemebel, ¿sí? Bueno, acá algunos datos sobre el escritor, algunos datos biográficos. Pedro Lemebel, como decía la primera placa, sí, vive entre 1952 y 2015, muere de un cáncer en la garganta. Algunas críticas
lo plantean como una paradoja, porque, bueno, es un escritor que utiliza su voz para realizar muchas denuncias, ¿sí? Y muere un poco afectado justo en ese órgano. En cuanto a la familia, viene de una familia popular, ¿sí? En la película o en el documental hace referencia a él, incluso en algunas crónicas, ¿sí? A ese origen popular de su familia, a cuáles eran las posibilidades que tenían, las cosas a las que no podían acceder. Después, bueno, estudió en la escuela industrial, accedió a la universidad en Chile y es profesor en artes plásticas, lo fue. Y bueno, además de escribir como las crónicas, sí tiene varios textos publicados, también da talleres de escritura y se dedica a la docencia. Para reconstruir un poco esto, la imagen histórica más de Pedro Lemebel. Bueno, hay una foto de él, he tratado de poner un par de fotos. Acá ya está en una de las intervenciones. ¿Sí? Bueno, esta segunda placa yo la llamé maquillaje y tacos altos, la performatividad, ¿sí? Para pensar este tipo de intervenciones que realiza Pedro Lemebel en los espacios públicos, ¿sí? Estas intervenciones que implican, más que a su escritura, han tenido que implicar a su cuerpo, a su voz. Bien, estas intervenciones han implicado irrupciones transgresoras en lo que es la escena artística chilena. De alguna manera se anima a hacer este tipo de intervenciones que son inéditas en el campo literario, perdón, en el campo artístico chileno, ¿sí? Bien, y acá el cuerpo como herramienta de denuncia política, ¿sí? Pensándolo a Lemebel, en qué momento histórico está en Chile, a qué tipo de luchas está vinculado, a su militancia en el partido de izquierda, ¿sí? Bien, militancia y marginalidad. He llamado a esta siguiente placa, ¿sí? Como habíamos comentado al principio, cuando hemos pensado en el lugar que ocupaba Pablo Neruda y Pedro Lemebel en Chile en cuanto al sistema literario, en cuanto a la militancia política, está primer lugar, sí, esta diferencia en cuanto a la ubicación histórica, ¿sí? Pedro Lemebel vive en la dictadura de Pinochet, ¿sí? Entre el 73 y el 90, una de las dictaduras militares más extensas, si no es la más extensa, en Latinoamérica. Bien, su propuesta artística desde la literatura y desde la performatividad, ¿sí? Es una propuesta artística contestataria a este régimen disciplinador. La militancia de izquierda, él ocupa este lugar, como lo habíamos pensado hace un rato, de marginalidad por su condición de homosexual, ¿sí? No era algo que le permitía a él ocupar un lugar legítimo dentro de lo que era el movimiento de izquierda. Creo que a principio de año hemos leído en la primera selección que hemos dejado con las profes, el manifiesto Hablo por mi diferencia, ¿verdad? ¿Estaba ese texto presente? ¿Alguien nos recuerda? Bueno, en ese texto de Hablo por mi diferencia, está presente, creo que muy este lugar que ocupa él en cuanto a la militancia de izquierda. Es un texto de denuncia, es un texto con mucha fuerza política, ¿sí? Y en el cual deja explícito Pedro Lemebel en qué lugar ocupa, ¿sí? Por su condición de homosexual en la militancia política. Bien, también milita para las agrupaciones de familiares de desaparecidos y, bueno, la
la propuesta cultural de Pedro Lemebel es una propuesta cultural marginal, ¿sí? Que tanto resiste lo que es el discurso oficial de la dictadura, la cultura oficial y la cultura de la academia, ¿sí? Bueno, paso a la siguiente placa. Bien, esta placa la he llamado el arte marica, ¿sí? Bueno, como veníamos hablando de estas apariciones de Pedro Lemebel a través de la performatividad artística, este concepto de la performatividad, que es lo que se construye o lo que se encuentra en construcción a través de lo que se hace, del hacer, ¿sí? En este video que vimos recién, que era de la sinopsis de la película, ¿sí? Se podía ver alguna de las intervenciones. Esa intervención creo que la hace frente al hospital abandonado, que era uno de los proyectos del presidente antes de la dictadura pinochetista, Salvador Allende, y queda el hospital abandonado como una arquitectura arqueológica sin ningún proceso de avance, y en las escalinatas de ese hospital creo que realiza esta intervención sobre el fuego. Bien, este arte marica, que también es rebeldía política, literaria y artística, en lo que se piensa, lo que es el campo en los discursos más bien hegemónicos. Y en cuanto a la literatura, ¿sí? Yo he trabajado, esta es mi propuesta de lectura, mi puerta de entrada, digamos, a las crónicas de Lemebel, el cuerpo que escribe y el cuerpo escrito. Y en estas dos categorías de cuerpo que escribe, como reponiendo, sí, a la figura del cronista, y el cuerpo escrito reponiendo a lo que es la figura del performance, ¿sí? De esta manera me parecía a mí como interesante presentar esta identidad de artista y cómo en ese cuerpo que escribe y cuerpo escrito se trabajan dos ficciones. Por un lado, la ficción del escritor, pensando en estas crónicas que hemos leído, siempre está presente ese yo como sujeto que escribe, como sujeto narrador y también como un personaje de las crónicas. Cómo se implican, sí, esas distintas instancias de la ficción literaria y también de la enunciación, ¿sí? Se borran esos como márgenes de lo que es el enunciado y la enunciación, la figura enunciativa y la figura del enunciado. Y la ficción de archivo, y ahí me parecía interesante trabajar o pensar o repensar, trae este concepto de la profesora Perilli de la memoria literaria latinoamericana, ¿sí? Cómo a partir de esta ficción de archivo, desde las crónicas, problematizar lo que es el género crónica. Pedro Lemebel escribe en sus narrativas crónicas, escribe crónicas urbanas. ¿Qué pasa en la relación de esas crónicas con lo que puede ser un diario de viaje, con lo que puede ser un diario personal, con lo que puede ser en estas cuestiones del diario personal, los tipos de escrituras del yo, ¿sí? En cómo ese género discursivo de crónica urbana, que parece más bien público, también se entrevera con lo personal, lo privado, cómo se borran esos límites de esas distintas instancias, ¿sí? Y bueno, en estas crónicas, la construcción de una ficción de archivo, él recoge distintos momentos históricos, sobre todo de la cultura de Chile, o en algunos viajes, en algunas crónicas reponen también lo que es Perú, todo lo que es la geografía andina. Bien, entonces este archivo o ficción de archivo, ¿sí? Repone procesos históricos, repone distintos espacios geográficos y sobre todo repone un mapeo de lo que son las ciudades chilenas, sobre todo Santiago de Chile, ¿sí? Como una forma de metonimia, de pensar las construcciones de las ciudades neoliberales, y sobre todo no pensando en lo que es el centro de las ciudades, sino en lo que son
los márgenes de las ciudades, tanto en términos espaciales como en términos de la representación de los sujetos. Entonces, en ese sentido, como estas crónicas reponen todos estos aspectos, ¿sí?, en la construcción de una ficción de archivo y una memoria literaria latinoamericana. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algo que quieran aportar? Continuamos. Hasta ahora todo bien, creo. Bueno, gracias, Angie. Bueno, sigo un poco más entonces. Bueno, yo le he llamado a esta parte como narrativa de la transgresión y que tiene que ver con dos aspectos. Uno, que lo que veníamos conversando recién sobre la problemática de la hibridez del género discursivo. Estos dos artículos de la bibliografía que yo he manejado y que van a quedar disponibles para que ustedes los puedan revisar, que es de Ostrov y de Cabrera, ¿sí?, definen el género discursivo propiamente como una crónica urbana. Yo le puse signos de pregunta porque no me cierra a encasillarlo a este escritor definitivamente en un género discursivo, y en un género discursivo tan específico como decir la crónica urbana, teniendo en cuenta sí esta heterogeneidad de formas en las que interviene Lemebel en el campo artístico, y también la heterogeneidad de recursos que utiliza, su voz, su cuerpo, la escritura, ¿sí? Entonces definirlo como un cronista urbano era como mucho, o muy apresurado, ¿no? Y lo pongo entre preguntas, porque también estaba pensando en estos otros tipos de escrituras que ingresan, como puede ser, como les decía, la bitácora de viaje o el diario de viaje, el diario personal, estas escrituras más intimistas del yo. Sí, hay todo un gesto como muy definido en lo que es lo autobiográfico o el contenido autobiográfico que ingresa sí, en las crónicas del Lemebel. Y, o sea, por un lado, esta transgresión que se da por el género discursivo, ¿sí? Y por otro lado, las problemáticas que atraviesan a las políticas de la representación del cuerpo, y acá ya nos metemos más con lo que tiene que ver con el contenido de esta narrativa, ¿sí? Recién hablábamos de la ficción de archivo, de cómo construía distintos procesos históricos, distintas geografías, distintos mapas urbanos, distintas ciudades y sobre todo Chile, pero ¿qué mostraba de esas ciudades? ¿Qué mostraba de ese Chile? ¿Qué mostraba de ese Santiago? ¿Sí? No los espacios centrales, los espacios hegemónicos de la ciudad, no las relaciones hegemónicas de las ciudades, sino que se realiza así esta representación de lo que es las disidencias, la homosexualidad, la marginalidad urbana, las experiencias eróticas, también la enfermedad. Nosotros hemos leído una crónica Crónicas de Sidario, que es de Loco Afán, la crónica esta de El beso de la loba Lamar, ¿sí? Entonces, bueno, distintas cosas que atraviesan a los cuerpos de estos sujetos marginales, ¿sí? Piensa también en problemáticas relacionadas con la militancia, ¿sí? Hay toda una postura evidente política en cuanto a lo que son, ¿sí?, los archivos de la memoria, ¿sí?, en relación con la dictadura, y la persecución política, ¿sí? Que, bueno, tiene que ver con su lugar que ha ocupado en el momento de la dictadura, y también con su lugar que ocupa en la militancia de izquierda. Bien, esto en cuanto a la bibliografía crítica, como les comentaba. Antes que sigas, Patricio. Sí, profe. Me parece importante poner alguna cuestión en relación a lo performático, que vos mencionaste a Butler. Sí. Pero en el caso de Lemebel, sí,
lo performático tiene que ver con esa tradición, ¿no?, de la performance de los años 60 en adelante, que irrumpe con gran fuerza y que es una manera justamente de poner en tensión y en conflicto la vida, lo político y lo artístico, ¿no?, como si fueran esferas que no se tocan. ¿Por qué digo esto? Porque si bien todavía no han visto la película, el documental, ¿no?, de Lemebel, ahí él mismo declara cómo lo performático lo lleva a la escritura. O sea, hay una primera instancia en donde es el cuerpo el soporte de lo artístico, lo político, lo sexual, ¿no? Eso me parece que no es un dato menor, porque cuando pensás esto de la crónica urbana y si lo encasillamos ahí o no a Lemebel, me parece que justamente Lemebel tensiona las fronteras de los géneros literarios porque viene de otro lado también, ¿no? Claro. O sea, tiene lo artístico, de alguna manera, es parte de esa construcción de artista, de performance que él con la que él mismo se autodenomina, ¿no?, como artista. Y justamente es esa, vos hablas de hibridez, o sea, esa transgresión, ese juego de fronteras entre géneros literarios y disciplinas, pensando en la literatura, en el arte, en el cine, en la plástica, etcétera, me parece que justamente ponen en evidencia otra tradición de la que él viene, ¿no? Otro archivo, si vos querés, que no es solo el archivo de lo literario, sino de otro campo, del teatro, además de la incidencia del teatro de los años 60, 70 en Chile, de la que él forma parte con otros referentes, ¿no?, como Yamel Haití, que de alguna manera se hacen cargo de la censura en la dictadura chilena y montan esos espectáculos, ¿no?, en la vía pública, ¿no? Pero me parece eso, que lo performático de Lemebel es una pata que no hay que dejar de mencionar, ¿no? Sí. Y de ahí cómo podemos repensar otras cuestiones como la representación y otros problemas, ¿no? Pero eso quería como mencionar para que lo tengan presente. Gracias, profe. Sí, yo había traído el concepto, o el recuerdo, digamos, del concepto de Butler, porque, bueno, fue en el momento en el que vimos este concepto de la performatividad en lo que tenía que ver con la construcción del género, de las identidades de género. Exacto, que Butler también lo toma Claro. justamente de esa performance artística, ¿no? Claro, sí. Y que Andrea Ostrov, la profe menciona el teatro, Andrea Ostrov en este artículo de Cuerpo, Enfermedad y Ciudadanía en las crónicas de Pedro Lemebel, piensa en la teatralidad como una forma de la representación dentro de las crónicas. Y me parecía como que este concepto estaba emparentado con estas prácticas performativas del cuerpo y del cuerpo escrito, ¿sí? Exacto, sí, sí. Bien, bueno, ahora ya la profe trajo, antes de pasar como a la bibliografía crítica de la parte literaria, ¿sí?, la profe trajo esta reflexión sobre el registro performático de Pedro Lemebel, que sí, es imposible perderlo de vista y así no haríamos una lectura muy obturada de lo que es este escritor. Vamos a ver otro video, que es una pequeña entrevista, ¿sí?, como para pensar bien, más bien en esta dimensión de la performatividad o de las prácticas performáticas de Lemebel en la escena artística chilena o latinoamericana, ¿sí? Bueno, vuelvo a la presentación, vuelvo a no verlos y voy a otro video. Esto es un video, una entrevista. ¿Ya se ve para que lo reproduzca? Sí, Pato. Buenísimo. Bien, ahora vemos este video. Pato, el anterior se escuchaba bajito, no sé si le puedes subir un poco capaz ahora. A ver. Capaz que el volumen de tu computadora, no sé. Se escuchaba muy bajito, sí.
Está el mango. Y en el bueno. YouTube no ¿Y estará este? el volumen ahí también. Ahora capaz que se oye mejor. Bueno, Bien. igual le subo aquí al tope. No, y se yo escucha. tengo puesto el auricular capaz que si lo desconecto se escucha mejor. Vamos. Puede ser. Yo no escucho nada, pero no sé si soy No, yo. eso iba a decir que no escucho tampoco. Nada. Yo sigo sin escuchar, pero bueno, no sé si es mi compu. No, yo tampoco escucho. No, yo tampoco. Yo tampoco. ¿Vos escuchás, No. Patricio? Ahora no se lo escucha, Patricio. Activa tu micrófono, Pato, porque no te oyen. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. El video Bien. A vos. no se escuchaba Vamos. nada, pero bueno, no sé. Intento reproducir una vez más al video y si no, les voy a pasar el link por los mensajes para que puedan verlo después. Bien. Probás sin los auriculares, o sea, distinto a lo que venías probando. Sí, recién capaz que no me di cuenta yo que estaba apagado del micrófono, capaz que se apagó por el cambio con el auricular, a ver si ahí funciona. Ocurría que en ese tiempo, Ahora sí. en ese tiempo nos- ¿Ahí sí se escuchó? Sí. Sí. Bien. Sí. Gracias, perdón. Ahí vamos. ocurría que en ese tiempo nosotros con Pancho, bueno, estábamos con las yeguas del apocalipsis y interviniendo en diferentes lugares políticos, lugares de memoria en realidad, de memoria. Entonces pensamos que, siempre lo hablo en plural yo cuando digo pensamos, creíamos, que era así también, es una dupla. Pero era bonito porque lo único que subsiste las llevó al apocalipsis más allá del nombre. Y hay gente que pensaba que el nombre era como de una fonda o de un conjunto rock, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Rock llegó al apocalipsis concert. ¿No? Puede ser, ¿no? Entonces todo eso, el nombre pasado por todo, el nombre, si hablamos del nombre. Entonces, Pancho me decía pero Pedro me decía, los homosexuales no van a la universidad, ¿no? A esa universidad en ese tiempo. En ese tiempo los homosexuales éramos, qué sé yo, peluqueros, diseñador, no sé, ni diseñador, estilista, ¿no? El mariconcito del barrio, ¿no? Nunca soñamos con ir a la universidad. Ahora no pasa nada con eso. Ahora todos son conceptuales, son artistas conceptuales, hacen performance. ¿Te fijas cómo ha cambiado desde el peluquero al artista conceptual? ¿No? Ha cambiado mucho. Es un estudio que está pendiente. En los 80, claro, podíamos ser mariquitas de barrio dedicadas a los cosméticos, a los cachirulos y a los bordados. Entonces me dice Mancho, me dice en la universidad, no hay carreras de homosexuales. ¿Dónde los encontrabas en la universidad de ese tiempo? En teatro, siempre en el teatro. ¿En qué más? En arte, ¿no? Artesanías. Ahí no escucho.
Sí, Patricio, activa tu micrófono. No sé por qué se apaga el micrófono. Bueno, voy a pasarlo entonces al video por el chat para que ustedes después puedan mirarlo desde sus YouTubes. Bien, en lo que veíamos recién, ¿han podido escuchar a algo, ver a algo? ¿Ha sido todo un error? No, sí se escucha. Sí, se venía escuchando. Sí, Bien. Sí. Buenísimo, porque me interesaba reponer, digamos, como estas dos cosas del MBL. Por un lado, lo que él está hablando sobre las prácticas de performatividad, que era lo que la profe había traído aquí a destacarlo recién, y también su relato sobre las universidades, sobre el lugar que ocupan los homosexuales en lo que es el espacio público, el espacio político, el espacio académico. Creo que son discusiones que incluso están un poco vigentes, esto en qué carreras estudian los homosexuales, en qué facultades estamos, qué facultades habitamos, si estudiamos teatro, literatura o ingenierías. Entonces, bueno, me parecía como interesante para reponer también como esta dimensión histórica de esos sujetos, ¿no? Bien, ¿alguien quiere aportar a algo, hacer algún comentario hasta ahora sobre lo que venimos viendo, sobre esta entrevista? Pero no solo el tema de qué facultades, sino también qué condicionamiento, qué rol social, ¿no? Hay como una cosa de destino asignado, ¿no? Que es lo que él pone, lo dice con con sarcasmo, con ironía, con humor, Claro. ¿no? Cómo se van también resignificando los términos, lo deja de manifiesto. Pasás de ser, si eras peluquero, estilista, o sea, toda esa terminología. Y bueno, y esto que vos decís, ¿no? Qué importante, que el tema de las prohibiciones, como que hay espacios vedados socialmente, ¿no? Como una cuestión tremenda, que él siempre también lo plantea, ¿no? Entre lo que es la condición de homosexual, sumada a la pobreza, sumado a esto, sumado a lo otro, o sea, cuál es socialmente a qué tendrías que estar destinado. Claro. Me parece una crítica muy importante, como lo han dicho de entrada, en el contexto además en el que él está, en el que le va a tocar llegar a la universidad, al MBL, tan difícil. Por eso él marca, ¿no? Lo que era antes y lo que dice lo que es ahora, ¿no? Como que hay logros, hay espacios, digamos, donde de algún modo se hace resignificado ese tipo de discurso, y ese tipo de discurso ha quedado como una cuestión del pasado, ¿no? De ese pasado conservador. También está el tema religioso, muy importante en el MBL, ¿no? De una sociedad chilena, una sociedad chilena profundamente religiosa. Bueno, lo poco, lástima que no sé qué pasa con el sonido, pero ver es muy interesante porque hay un proceso de autofiguraciones, ¿no? Del escritor, del artista, muy interesante que en 5 o 6 minutos dice todo de sí mismo, ¿no? Se desnuda realmente en ese relato. Sí. Sí, esto que recién mencionaba la profe, por un lado estas autofiguraciones del artista y también esta crítica sí al lugar, más allá de que si ingresan o no ingresan a las universidades, las maricas, el lugar que ocupan, porque o sea, el MBL está pensando en una marica que no es la marica hegemónica, que no es la marica burguesa, que no es la marica del centro de la ciudad, es la marica del barrio, la marica de los márgenes, la marica pobre. Entonces, esas maricas que ni siquiera llegan a la universidad,
¿A qué se dedican? Son peluqueras, son estilistas, costureras, y nombra un par de ocupaciones que están muy vinculadas a lo que son los oficios de las mujeres pobres también, ¿sí? Entonces, pensando en cómo es esta dimensión un poco histórica, ¿sí? Que atraviesa a les sujetes que forman parte de su realidad histórica y también forman parte de sus ficciones, porque es hacia esos o hacia esas maricas los que va a representar en sus obras. Bien, ¿algo más que alguien quiera decir sobre el video, sobre lo que han podido ver, sobre la identidad como artista del Lemebel? Sobre esto, como que veníamos diciendo de que a pesar de ingresar en el espacio académico, nunca hay como un reconocimiento, no había un reconocimiento de esa profesionalización, aunque sea en el arte, es como que siempre se habla como de un oficio, de algo informal y nunca de una profesionalización de un profesor de arte o de lo que sea. Bien. Quizás no en lo que Patricia ha ido mostrando, pero si está en el nivel la conciencia del destino de ser artista, a pesar de que todo indicaba que, porque es hijo de obrero, ¿no? Ese era su destino, eso por un lado. Y más adelante, en otros videos, en el documental incluso, él tiene conciencia porque a él le pagan, o sea, él en vida empieza, o sea, que sí experimenta esa idea del artista que es como profesional, ¿no? Porque le pagan para escribir, lo invitan desde las universidades, ¿no? Sus inicios son en la calle y con toda su origen de clase, entre otros, digamos, entre otras marcas, no, pero más adelante él se nombra a sí mismo como el artista, ¿no? Que se puede bancar justamente, incluso sus tratamientos médicos y demás, ¿no? O sea que eso también deriva en pensar qué lugar ocupaba el Lemebel el último tiempo de vida, o sea, él logra ocupar un lugar central, ¿no? No es que en sus inicios son en los márgenes, pero él ingresa. Luego se va ubicando, sí. Sí, y yo estaba pensando, no sé, en sus propias series literarias, en sus propias experiencias, que otros escritores latinoamericanos pueden estar así como en cercanía, en sintonía con Pedro Lemebel. Bueno, a mí me sonaba Perlonger, me sonaba Reinaldo Arenas, que es un escritor que también hemos visto. Pero bueno, Lemebel... Perdón, Patricio, hay otra chilena que es Diamela Eltit, que es justamente de la misma generación, con la misma importancia que Lemebel como escritora, como performance, como teórica, como parte del grupo feminista lésbico, ¿no? Sería como su parangón, ¿no? También, que de hecho estaba contemplada este año de leerla, después modificamos, pero Eltit es fundamental en el horizonte latinoamericano, ¿no? También para tenerlo en cuenta. Fernando Vallejo, pensando así como que escritores pueden estar, digamos, como en esa serie, en ese imaginario narrativo o poético. Bueno, vuelvo yo a presentar las pantallas, ingresamos a lo que sería ya las problemáticas de la narrativa del Lemebel, que sería como la última parte de la clase. Un poco yo he realizado una suerte de síntesis, ¿sí?, de lo que son estas dos posturas teóricas y críticas de Andrea Ostroff y de Cabrera, ¿sí? Los artículos quedan disponibles para que ustedes puedan realizar su propio recorrido, pero yo quería hacer una síntesis ahora para que podamos pensar en las problemáticas de las crónicas que habíamos leído para la clase de hoy. Bueno, vuelvo a esta placa de las narrativas de la transgresión, o capaz que de las transgresiones.
Sí, para pensar, bueno, hemos mencionado estas problemáticas de la hibridez, del género discursivo, la crónica urbana como una pregunta, y la profe, bueno, trajo este aporte muy importante de no perder de vista que Lemebel tiene un origen desde otro lugar en el arte, de la performatividad, ¿sí? Como algo que no podemos perder de vista cuando pensamos en el género que él produce, ¿no? Bueno, y las problemáticas que atraviesan las políticas de representación del cuerpo, bien que ya veníamos hablando de estas cuestiones de las disidencias o las identidades en disidencias, la homosexualidad, la marginalidad urbana, el erotismo, es otro contenido como muy presente que ya hemos ido pensando, ¿sí?, a lo largo del programa. Un erotismo que se construye desde otro lugar, que no es el mismo erotismo de como agua para el chocolate, no es el erotismo tampoco ni místico, ni hetero, como hemos visto en la novela de Margot. Sí, es un erotismo marica, es un erotismo que también son pensados desde el erotismo de la marginalidad, qué tipo de sujetos son los sujetos o les sujetes que se erotizan, ¿sí? Qué tipo de roles sexuales ocupan esos sujetes en estas crónicas que hemos leído, ¿sí? La enfermedad, la militancia y la persecución política, ¿sí? Lemebel también sí ingresa dentro de lo que es el imaginario de la representación narrativa, el dispositivo SIDA, ¿sí?, que no solamente ocupa el lugar como una epidemia, sino que asume, ¿sí?, una dimensión completamente política y moralizante sobre lo que son los vínculos de los cuerpos. Bien. Bueno, estos eran los dos artículos que quedan para que ustedes los puedan ver y bien, esto es la suerte de síntesis que yo había hecho, ¿sí?, sobre estos dos artículos, ¿sí? Uno de los conceptos que creí como importante que destaquemos, pensando en que estamos pensando en el cuerpo en relación con la ciudad, ¿sí?, las cartografías de las marginalidades urbanas y las marginalidades subjetivas, ¿sí? Bien, las crónicas presentan una cartografía, un mapeo, una representación de las periferias urbanas, ¿sí? Son zonas donde no tienen cabida en los mapas oficiales de las ciudades. Bien, ¿cómo se presentan estas zonas? El narrador traza itinerarios, ¿sí? Es el narrador quien recorre estas zonas. Son espacios habitados por el narrador, espacios recorridos, espacios observados, ¿sí? Ahí dentro, en otra placa, vamos a ver un concepto, un breve fragmento de un concepto de Michel de Certeau, pensando de cómo se construye ese espacio. No es el espacio en sí mismo, sino que es el espacio recorrido, habitado, experimentado, observado por le sujete, ¿sí? Bueno, entonces este espacio, esta cartografía, este mapa, se construye por el narrador, que traza su propio itinerario. ¿Por dónde circula ese narrador? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Sí? Son itinerarios vinculados a la prostitución travesti y el SIDA, vinculadas a cuestiones de género y sexualidad, ¿sí? Y es acá interesante pensar a qué tipo de construcción de género y sexualidad está pensando Lemebel, y que también se vincula con el concepto que vimos de Butler de la construcción cultural de género, en donde ingresan otro tipo de variantes, ¿sí?, que tienen que ver con la cultura, con la etnia, con la lengua, las clases sociales, ¿sí?, determinantes para pensar, ¿sí?, lo que es una identidad homosexual latinoamericana, ¿sí?, y es una identidad que se asume a sí misma como una resistencia y también una oposición a lo que es el modelo identitario dominante de la homosexual gay, como un modelo norteamericano, un modelo imperial, ¿sí?, ese modelo dominante al cual nada se parece en lo que son las maricas pobres, las maricas latinoamericanas, las locas, como les gusta llamarla más bien Pedro Lemebel, ¿sí? Entonces hay también una revisión de lo que son estas identidades históricas de los sujetes, pensando en estas otras variantes que atraviesan a los sujetes históricos. Bueno,
Esta otra placa que le he llamado yo, bueno, en las ciudades escriturarias, ¿sí? Pensando desde este concepto de Michel de Certeau, que yo había mencionado al principio, ¿sí? El recorrido que realiza el sujeto supone un espacio, ¿sí? Y este espacio no existe de manera preexistente, sino que es un espacio que se produce a través del recorrido, ¿sí? Entonces hay dos miradas, dos operaciones, ¿sí? La operación de la mirada, del cronista ambulante, del cronista que recorre la ciudad, ¿sí? Y la operación de escritura. En esta operación de escritura que se produce la refundación de este espacio urbano a través de el recorrido y la mirada de este sujeto y narrador cronista, ¿sí? Se refunda el espacio urbano pensando en un mapa escriturario, ¿sí? Y delinea la escritura un mapa que no es el mapa oficial, ¿sí? Dado que va a concentrarse en estas zonas marginales de lo que es la geografía urbana. Bien, ¿cuáles son estos cuerpos humanos que se encuentran en el espacio urbano? ¿Sí? Son corporalidades que exhiben los procesos de construcciones de la sexualidad, ¿sí? Del género. Pensamos en cuerpos de las locas, en cuerpos de las travestis, ¿sí? La enfermedad, la ciudadanía como resistencia a los discursos y los dispositivos de control. Y en este sentido, las corporalidades pensadas como portadoras, ¿sí? De valores éticos, estéticos y políticos contestatarios, ¿sí? No son corporalidades neutrales, sino que en sí mismo tienen mensajes que tienen que ver con procesos, sobre todo políticos, y representaciones de valores estéticos y éticos. Bien, ¿cómo son estas textualidades de las crónicas urbanas? ¿Sí? Establecen una vinculación entre lo que es la periferia, lo marginal, lo minoritario, las prácticas sexuales marginales, los homosexuales, el travestismo y la prostitución masculina en el espacio urbano. Es este espacio público, el circuito y escenario de intercambios sexuales disidentes, ¿sí? No sé si ustedes han visto la crónica, han podido leer la crónica Noche Coyote o Noche Payasa, es otra crónica de la misma zona de este libro de Adiós Mariquita Linda, ¿sí? En cómo se piensa que estos espacios urbanos, como pueden ser una plaza, un parque o la misma calle de la ciudad, en un momento muy específico que es la noche del toque de queda, ¿sí? Durante la dictadura chilena, en cómo estos espacios, sí, públicos, se refundan, se reconstruyen a partir de estas prácticas sexuales, de esta ocupación de los sujetes, de los sujetes que no solo infringen la ley, sino que también portan identidades que ya son contrahegemónicas, ¿sí? Y cómo este espacio público, ¿sí? Es apropiado por estos sujetos que están fuera de la ley y fuera de las identidades normadas, ¿sí? Estos espacios empiezan a ser utilizados por esos usos no apropiados, ¿sí? Que tienen que ver con los intercambios sexuales, ¿sí? Y pone en crisis entonces lo que son los significados que atraviesan a los espacios públicos de las ciudades. Bien, en cuanto a política, sexualidad y enfermedades, otro eje que se vinculan en las crónicas del Lemebel, sobre todo, en la crónica primera que hemos leído al principio de año, de El beso de la loba Lamar, ¿sí? Y esta cita, ¿sí? Que es de las crónicas de Sidario, ¿sí? De Loco Afán, que la plaga nos llegó como una nueva forma de colonización por el contagio, ¿sí? Y como este dispositivo SIDA, entonces, funciona no solo, digamos, reponiendo a esta dimensión de la enfermedad, de la epidemia, esta dimensión más médica, sino que tiene que ver, sí, con una propuesta entendida en términos políticos, ¿sí?
relacionados, por un lado, con la dictadura de Pinochet, ¿sí? Y la normativización e higiene de los cuerpos, ¿sí? Y por otro lado, la colonización neoliberal de Estados Unidos, que también está relacionada con que Lemebel otorga, ¿sí? un origen de la peste directamente vinculada a Estados Unidos, ¿sí? Y le da ese carácter, sí, de nueva colonización. Y por otro lado, que también tiene que ver con los modelos identitarios hegemónicos propuestos, a los cuales se opone el modelo identitario del homosexual latinoamericano representado por la loca o la marica, ¿sí? No ese Mr. Gay que está muy vinculado, ¿sí? con patrones muy del hombre masculino. La loca. Bien, esta es como la identidad, le sujete protagonista, le sujete representada en las crónicas, ¿sí? La loca pone en crisis lo que es en tensión, ¿sí? Lo que es la incongruencia entre el sexo y el género, ¿sí? Y el género aparece como una construcción cultural, que esto es un debate que, bueno, ya lo habíamos visto con Sirena Selena, con la figura de la Manuela, ¿sí? Bien, se piensa la loca desde el transformismo como una errancia a través de los géneros, como un nomadismo identitario, y esto que también repensar nuevamente en la construcción performática del género, que es una construcción en el hacer, una construcción cultural, y una construcción nómade, una construcción, sí, itinerante que se encuentra en permanente movimiento, que no es estable. Y este concepto que propone Ostrov, muy interesante, de la localidad, de la loca local. ¿Sí? Juega entonces ahí con el concepto de la loca y el concepto de la localización. Bien, para pensar en una identidad propia de lo que es la marica latinoamericana, ¿sí? Una identidad de los homosexuales latinoamericanos en oposición al paradigma del gay norteamericano, vinculados, sí, a más significados masculinos. Bien, y este concepto que recién lo habíamos visto en cuanto a la actividad performática, ¿sí? En la escena artística del Lemebel, que tiene que ver con la teatralidad como gesto estético y construcción subjetiva. No solo por sus apariciones en público, como pueden haber visto en la entrevista, lo que se estaba refiriendo es un episodio de refundación de la universidad en la que él aparece con el compañero de las yeguas del Apocalipsis, ¿sí? Como los fundadores de Santiago de Chile, montados en un caballo, llegan a refundar la ciudad, ¿sí? Recupera como esa imagen de relato histórico, lo repone y las dos llegan desnudas sobre el caballo a refundar la universidad, una universidad diversa, popular. El mensaje era esto de donde sea posible que ingresen las maricas y las maricas pobres, o sea, pensando en una universidad marica. Es re interesante ese episodio, es re lindo. Bueno, la vida como teatro, representación y parodia en esta teatralidad vinculada así al concepto de performatividad, solo que en esta instancia no estamos hablando, ¿sí?, de la performatividad como modo de enunciación artística, sino ya como un registro dentro de lo que son las crónicas, ¿sí? Una performatividad escrituraria, ¿sí? En donde se presenta la vida como un teatro, como una representación y como una parodia, ¿sí? Las construcciones del género, las construcciones del cuerpo enfermo y del cadáver. Si ustedes recuerdan en la crónica de El beso de la loba Lomar, cómo había todo un ritual de preparación del cadáver, ¿sí? Que tenía como dos objetivos un poco. Por un lado, cubrir todas esas huellas del cuerpo enfermo, ¿sí? Todas esas cicatrices, todos esos procesos de deterioro del cuerpo, y también por otro lado devolverle o reponer sobre ese cuerpo esa identidad de marica, ¿sí? Con todos los ornamentos, el maquillaje,
¿sí? Em, el nombre propio también forma parte de esta construcción de la identidad femenina, ¿sí? Es decir, ese nombre o sobrenombre que asumen los sujetos en las ficciones, ¿sí? Esos sobrenombres que reponen esa identidad marica, ¿sí? Ostrov piensa en que estos nombres son una forma que el lector, perdón, el cronista propone como modo de la construcción de la propia identidad y también de la revelación en contra de la identidad eh, impuesta, ¿sí? Por una sociedad heteronormativa, por la ley heteronormativa. Bien, tiene que ver con la teatralidad, con la reconfiguración, ¿sí? Anatómica y erótica de les cuerpes, ¿sí? En donde ingresan mucha referencia a lo que son las prácticas sexuales, la ubicación de los órganos, se intenta reponer lo que es el contacto físico, la vinculación física, el encuentro sexual, ¿sí? Todas estas cuestiones que también hemos pensado en Margot Glantz o en la selección de poemas que hemos visto con cuerpo y erotismo, bien, y que esto se piensa, ¿sí? De qué manera Lemebel representa los cuerpos anatómicamente y cómo les otorga ese valor erótico a los cuerpos en una vinculación sexual. Y esto me pareció como súper interesante del estallido de la concordancia gramatical de género, ¿sí? También lo habíamos pensado cuando vimos la construcción performática, cuando revisamos Butler, Whiting, en el estallido de la concordancia gramatical, pensando en que, bueno, si se está cuestionando cuáles son las identidades de los cuerpos, si esas identidades de los cuerpos también se encuentran normalizadas, normativizadas, ¿sí? Por concordancias gramaticales o por los accidentes gramaticales de género. Y cómo hay como toda una voluntad, ¿sí? De feminizar la gramática. ¿Alguien quiere decir algo? Había escuchado como un micrófono que se encendió, pero como no les veo, no sé si alguien quería decir algo. No, era eso que se me salió recién porque no tenía wifi y volví a entrar. Bueno, perdón, Diego. Bueno, eso, entonces como para pensar también ingresar en estas discusiones, el lenguaje inclusivo, ¿sí? O estas revisiones que se están realizando históricamente o que estamos realizando desde nuestro lugar sobre qué implica una concordancia gramática, qué está normando el accidente gramatical de género sobre les cuerpes y sobre las identidades de les cuerpes. ¿Sí? Ya André Ostrov lo estaba pensando entonces en estas crónicas del Lemebel, cómo todos les cuerpes asumen, ¿sí? Estos adjetivos, artículos y todos estos accidentes o estas palabras que realizan accidente gramatical de género en femenino. Bien, y para finalizar, ¿sí? Lemebel, el cartógrafo de las ciudades neoliberales, ¿sí? Está más vinculado con el artículo de Cabrera, ¿sí? De cómo se piensa a Lemebel en cuanto a la reconstrucción, ¿sí? De los espacios urbanos. La escritura de Lemebel interviene en el universo de las representaciones de los sujetos subalternes y violentados por el Estado, contesta las narrativas hegemónicas y propone la emergencia de subjetividades críticas y solidarias en la construcción de proyectos políticos alternativos. Sobre todo porque se está pensando en que Lemebel no solo realiza una revisión de lo que son los sujetos violentados por el Estado en el contexto de la dictadura, sino también en lo que es el contexto democrático. Bien, el contexto democrático dominado sí por las políticas del neoliberalismo en lo que ha sido la restitución de la democrática, de la vida democrática, ¿sí? Bien, la escritura como un dispositivo de intervención estética y política,
que denuncia los vacíos de la cultura democrática a través de estos cuerpos de las víctimas, de estos cuerpos marginados. Bien, esto ya lo hemos conversado. Bien, lo autobiográfico, esto me parecía como súper interesante también destacarlo, cómo aparece el nombre propio de él dentro de las crónicas, incluso como la garantía de la identidad entre el narrador y el autor, ¿sí? La actividad performática, también, o sea, la actividad performática experimental, también alcanza la escritura en lo que es la figuración del yo, ¿sí? Y en la configuración de este archivo de memoria que vincula tanto lo individual, lo personal y lo social, ¿sí? Y este cronista que aparece en el espacio social y cultural, que escribe y dentro de la escritura. Y por último, esta placa que me parecía interesante, ¿sí? Para realizar como un giro circular y volver a las primeras discusiones que habíamos tenido en la unidad de cuerpo y enfermedad, donde habíamos también visitado este concepto de los diseños biopolíticos, la vía política de Michel de Foucault. Bien, el carácter político de las categorías cuerpo, memoria y clase social en la ciudad, ¿sí? Que tiene que ver con las lógicas políticas de ordenamiento social de los cuerpos en las relaciones cotidianas, de supervivencia, de jerarquización, de exclusión, que tiene que ver entonces estos diseños biopolíticos con la regulación de las funciones corporales según los mandatos de la moral burguesa, neoliberal y de la lógica heteronormativa, y que tiene que ver con les sujetes en cuanto a la sexualidad, la corporeidad disidente en el espacio urbano público y en el marco de las experiencias comunitarias históricas. Bueno, en esto doy por finalizado lo que es esta parte de exposición más teórica o crítica, más bien de... ¿A dónde tengo que ir acá? De este recorrido por la narrativa de Pedro Lemebel, según sí, lo que ha sido mi propuesta de lectura, que me he orientado por estas dos propuestas de bibliografía de Andrea Ostrov y de Federico Cabrera. Bueno, ahora, me gustaría escucharles más bien a ustedes.